buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este lunes, día 8 de septiembre de 2022. Informativamente, lo más reciente y también lo más preocupante nos tiene que llevar inmediatamente a el Reino Unido, porque hay una profunda preocupación a propósito de la salud de la reina de Inglaterra, Isabel II. Hace aproximadamente hora y media, no llega a 2 horas, ha trascendido la noticia de que la reina Isabel II estaba bajo supervisión médica en el castillo de Balmoral, y poco tiempo después la que ya es premier británica, la primera ministra del gobierno británico, que es la última persona que se ha fotografiado con ella. Hace tan solo 2 días veíamos la foto de Liz Truss en Balmoral con Isabel II, y la verdad es que no tenía pinta la reina de Inglaterra de estar en una situación ni muchísimo menos terminal. Bueno, pues Liz Truss en Twitter ha colgado un mensaje que dice textualmente: todo el país está profundamente preocupado por las noticias del Palacio de Buckingham a la hora del almuerzo. Mis pensamientos y los pensamientos de las personas de todo el Reino Unido están con Su Majestad la Reina y su familia en este momento. Y poco tiempo después, el speaker del Parlamento británico, Sir John McFall, ha hecho una declaración pública que sonaba casi, escúchenlo, a despedida. Sé que hablo en nombre de todos cuando digo que enviamos los mejores deseos a Su Majestad la Reina y que ella y la familia real están en nuestros pensamientos y oraciones en estos momentos. Y a la espera de si hay algo más, diré gracias, Majestad. Bueno, insisto que tiene todo el aroma de ser una despedida. Ese gracias, Majestad, no se puede interpretar fácilmente de una manera muy distinta. Hay algunos otros síntomas que añaden preocupación al estado de salud de la reina. Por ejemplo, la BBC ha interrumpido su programación para ocuparse del estado de salud de Isabel II, y además toda la familia real británica se ha concentrado en Balmoral, y yo creo que están esperando el momento final. Pero tampoco quiero, por supuesto, precipitar acontecimientos. Eva Martínez, corresponsal en Londres, bienvenida, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué es lo que se rumorea por allí? ¿Cómo ves las cosas? Pues puedo contaros que yo estoy ahora mismo delante del Palacio de Buckingham, que no es lógicamente donde está la reina, sino que está en su castillo de Balmoral, como sabéis. Y el campamento que se está montando es ya muy intenso. A la mayoría de la prensa internacional están diciendo que tiene que abandonar porque se van a instalar las carpas habituales de los grandes acontecimientos. También puedo contaros que los permisos de grabación que generalmente tenemos los periodistas para poder grabar aquí en Buckingham, dentro de poco nos han informado ya de que no van a aplicar. Es decir, parece que está teniendo lugar una infraestructura que podría ser preventiva, pero efectivamente las señales están ahí. En Reino Unido se teme ya lo peor, puesto que hemos visto el comunicado de la primera ministra, del arzobispo de Canterbury, que es la principal autoridad de la Iglesia de Inglaterra, de la cual lógicamente Isabel II es la jefa. Hemos escuchado también, como decís, al presidente de la Cámara de los Comunes. Tenemos al personal de la BBC vestido de negro, que es una de las grandes señales protocolarias, con lo cual podríamos estar ante los prolegómenos de la confirmación. Una de las señales principales es que no solo sus hijos están ya en Balmoral y también su nieto, el príncipe Guillermo, sino que los duques de Sussex, Harry y Meghan, están en dirección allí. ¿Y esto por qué importa? Porque lógicamente no hay contacto entre estos y la familia. Y el hecho de que estén dirigiéndose hacia Escocia, un lugar que no iban a visitar ni siquiera para ir a ver a la abuela del príncipe Harry, es señal de que efectivamente la situación es seria. Fíjate que tuvimos un síntoma de cierta preocupación cuando supimos que por primera vez en la historia de la monarquía británica una primera ministra, en este caso un primer ministro, hablando en plan genérico, no iba a Buckingham a presentar, digamos, sus respetos a la reina, sino que iba a Balmoral. Es decir, que la reina no se trasladaba a Buckingham para cumplir con sus labores institucionales. Sin embargo, en la fotografía que se publicó inmediatamente después de ese encuentro, durante ese encuentro, no se percibía un estado tan terminal, tan calamitoso de la reina Isabel II. ¿Había rumores de que la situación era tan grave, Eva? No de que la situación fuese tan grave, o por lo menos no más de lo que se sabía. Lo que siempre se ha alegado desde el Palacio de Buckingham son los consabidos problemas de movilidad. El motivo por el que se había decidido apostar por Balmoral en lugar de Buckingham para la toma de posesión de la nueva primera ministra era para, según el Palacio, atraer certidumbre, es decir, que no hiciese falta el lunes por la noche a cancelar los planes y modificarlos de última hora por un problema
de última hora, como decía, es decir, que la reina estaba más o menos en la suficiente salud como para hacerlo. De hecho, se había dicho que era ella precisamente la que quiso afrontar la ceremonia habitual de la salida del primer ministro y de la entrada del nuevo, pese a que podría haberla delegado en su hijo Carlos, que es algo que hemos visto ya varias veces este año. Los rumores aquí, la verdad, no merece la pena tampoco darle demasiada intensidad a las especulaciones. Es que podría haber ocurrido algo esta mañana que efectivamente recomendó al Palacio de Buckingham confesar lo que está ocurriendo, porque aquí lo más importante es que Buckingham nunca comenta sobre la salud de la reina, solo a posteriori. Habíamos escuchado el pasado otoño que la monarca había estado en el hospital, pero solo lo informaron una vez que ya había abandonado el hospital y que lógicamente se podría traer una especie de calma a la situación. El comunicado de esta mañana ha llamado la atención, llegó justo después de un comunicado muy importante de la primera ministra sobre las ayudas que se van a dar a la energía y, lógicamente, eso en sí mismo es una señal de que estamos hablando de algo más que de un problema como los que la monarca ha tenido hasta la fecha. Déjame que te haga una última pregunta comprometida que puedes perfectamente no responder, Eva, pero tú que conoces muy bien el protocolo de lo que es la realeza en el Reino Unido, lo que, digamos, la conducta de la familia real, el modo que tienen los medios de comunicación de tratar asuntos tan delicados, ¿sería impensable que se hubiera producido un hecho ya irreversible, que estuvieran esperando a que estuviera toda la familia cerca para darlo a conocer? No, no sería impensable en absoluto, y de hecho aquí se considera que esa puede ser una de los motivos por los que estaríamos esperando. El hecho de que quieran tener a toda la familia reunida, que sea la familia la que formalmente y oficialmente sea informada y que a partir de ahí, con ya todos los protocolos preparados para salir en acción, se dé la noticia a una nación que lógicamente va a estar en absoluto shock durante varios días. No recuerdo exactamente el número, pero creo que 9 de cada 10 británicos no conocen la vida sin Isabel II. Entonces estamos hablando de una situación en la cual, pues además de un duelo nacional, es un gran cambio constitucional. La popularidad del príncipe Carlos no es la de su madre y podríamos aventurarnos a tiempos muy, muy complejos en Reino Unido, donde no olvidemos acabamos de cambiar también de primera ministra y esta tampoco ha pasado por las urnas, con lo cual la situación en Reino Unido es para tomar en serio. Bueno, pues muchas gracias, Eva, por esa comunicación. Naturalmente estaremos muy en contacto durante los próximos minutos y en el momento en el que haya algo nuevo que contar, estableceremos comunicación contigo. Un saludo muy cordial y sí, muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Bueno, esta es la noticia que en este momento concita más interés y más preocupación, también la más cercana en el tiempo, pero si volvemos los pasos sobre la actualidad de nuestro país, nos encontramos también con la confirmación de algo que se esperaba. Hoy había una reunión previamente establecida para ver si el Consejo General del Poder Judicial nombraba, como quería el Gobierno, a los 2 magistrados que le corresponden al Tribunal Constitucional. Ya se sabía, ya se intuía, ya lo contábamos ayer, ya había suficientes datos que nos permitían pensar que un sector bastante numeroso de vocales iba a impedir, y así lo ha hecho, que hoy se produjeran los nombramientos. Porque querían más tiempo, porque no consideraban que el gobierno tuviera que marcarle el ritmo, porque alcanzar un consenso es una cosa complicada y de hecho se han adoptado en la reunión de hoy del Consejo General del Poder Judicial unas reglas de procedimiento. Y esas reglas de procedimiento establecen algunas cosas como que, por ejemplo, la convocatoria del Pleno, que tenga que elegir a esos 2 magistrados, tendrá lugar, dice textualmente el comunicado, cuando lo acuerde el presidente por propia iniciativa. No vale que el Gobierno le diga al Consejo General del Poder Judicial cuándo se tiene que reunir o cuándo tiene que alcanzar un acuerdo. También cabe la posibilidad de que lo soliciten 5 miembros. Y una vez convocado el Pleno, los vocales podrán presentar propuestas de candidatos adicionales hasta el mismo momento, porque cuando se convoque el Pleno, esa convocatoria tiene que incluir, dice el párrafo tercero de este comunicado, la candidatura de 2 miembros del Tribunal Constitucional. Luego, una vez que se produzcan esas propuestas iniciales, cada vocal tiene la posibilidad de ampliar esa posibilidad. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que hasta que no se madure una candidatura de consenso de esos 2 nombres, no habrá reunión. Y no sabemos cuándo se va a producir esa maduración, digamos, de ese acuerdo que el Gobierno quería para ahora, pero que no se va a producir hasta ahora. Ya se sabía de alguna forma que esto iba a ocurrir y yo creo que las partes implicadas, es decir, los partidos que tenían que haber pactado la renovación en su tiempo y forma del Consejo General del Poder Judicial, lo daban por hecho.
las declaraciones de ayer de Carlos Lesmes diciendo que o llegaban a un acuerdo de manera fulminante o él se planteaba la posibilidad de dimitir, no ha hecho que cambien las posturas del PP y del Partido Socialista. Esta mañana, por ejemplo, la portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, la señora Cuca Gamarra, hacía en voz alta esta reflexión. Y frente a nuestra buena disposición desde el primer momento, lo único que se ha encontrado ha sido la exigencia por parte del Gobierno a que mandemos unos nombres sin que importe realmente los currículums y, por tanto, la cualificación y la independencia del Consejo, y el insulto y la descalificación por parte de miembros del Gobierno o por parte del Partido Socialista, ahora mismo en palabras de Pachi López. O sea, si escuchamos al PP, la culpa de que no se haya producido la renovación es la actitud del Partido Socialista. Si escuchamos al Gobierno, si escuchamos a la ministra de Justicia, Pilar Llop, quien no tiene ninguna voluntad de llegar al acuerdo es el Partido Popular. Anteponer condiciones a la renovación del Consejo indica que no hay ninguna voluntad de renovar el Consejo General del Poder Judicial. Todo el mundo entiende que hay que cumplir con la Constitución y, por lo tanto, que se renueve con el sistema vigente, un sistema avalado por el Tribunal Constitucional, un sistema que está en nuestra Constitución y en nuestra ley orgánica. Y hay que cumplir con la ley y con la Constitución. Bueno, como pueden ver por las declaraciones que acabamos de escuchar, ya el ambiente presagiaba que la situación está donde estaba. Es decir, no hay ningún acuerdo entre los partidos políticos y tampoco se vislumbra un acuerdo a corto plazo entre los vocales que tienen que proponer el nombramiento de los dos nuevos magistrados del Tribunal Constitucional. Con todo, las declaraciones que a mí más me han sorprendido hoy en torno a esta cuestión las ha protagonizado Margarita Robles, que es ministra de Defensa. No tiene, por lo tanto, jurisdicción en esta materia, pero ella es jueza. Y además ha sido miembro del Consejo General del Poder Judicial. Ayer Lesmes lanzó serias advertencias al Partido Popular y al Partido Socialista, a los dos. Y además, como ya saben, y acabo de recordar, él amenazó con dimitir si no se alcanzaba un acuerdo en horas 48, poco más o menos. Bueno, pues hoy Robles ha cargado contra Lesmes. Y no de manera suave, escuchen. Pues a mí me gustaría que esa vehemencia de ayer la hubiera utilizado durante estos 4 años. Porque durante estos 4 años este Consejo sabe y es consciente de que está siendo rehén por parte del Partido Popular. Y yo lo que sí que le pediría al señor Lesmes es que, como presidente que es de este Consejo, pues que cumpla también la ley. ¿Por qué me sorprende? Por 2 razones. En primer lugar, porque ella, como jueza que es, conociendo como conoce el funcionamiento interno del Consejo General del Poder Judicial y sabiendo que la Administración de Justicia está en una situación de clara confrontación con el Poder Ejecutivo, 2 poderes del Estado enfrentados, pues lo que debería hacer, en mi opinión, en mi modesta opinión, es apaciguar. Ella forma parte del Poder Ejecutivo, pero ha sido miembro del órgano de gobierno de los jueces y por lo tanto debería tener una comprensión especialmente sensible. Que le eche más leña al fuego, que cargue contra Lesmes en este momento, me sorprende. Me parece que esto no contribuye en nada a encontrar la solución. Y luego me sorprende por una segunda razón. Y es que, fíjense, Margarita Robles ahora mismo no tiene ninguna jurisdicción en este asunto, ninguna. Ella es ministra de Defensa. Por lo tanto, no debería opinar. ¿Por qué lo digo? Porque hoy Margarita Robles ha cargado contra Yolanda Díaz, porque Yolanda Díaz ha hecho una propuesta, la de topar el precio de los alimentos de la cesta de la compra, siendo así, dice Margarita Robles, que esa no es una cuestión de su competencia. Hay ministros que son los competentes, hay ministros que son los que técnicamente saben todo, son los que tienen que tomar las decisiones. Y por tanto, yo no concibo que dentro de un órgano colegiado algún ministro quiera entrar en algo que no le corresponde a él. Porque además está muy bien, yo sé que la señora Díaz siempre hace las propuestas como las hacemos todos con la mejor voluntad, pero detrás hay muchos aspectos técnicos, económicos y demás que hay que conocer, que hay que saber. Chica, pues predica con el ejemplo. O sea, si Yolanda Díaz hace mal metiéndose en asuntos que no son de su competencia, ¿por qué te metes tú en otros asuntos que no son de tu competencia? Digo yo, vamos, me parece que es una mínima coherencia. En todo caso, naturalmente, Yolanda Díaz no se ha quedado callada. He escuchado estas palabras de Margarita Robles, que hay que decir que es la ministra que generalmente menos complejo tiene a la hora de establecer una confrontación directa con Unidas Podemos, y la respuesta de la vicepresidenta del Gobierno ha sido esta. Yo creo que el bolsillo de los españoles compete a todo el Gobierno de España. Bien.
y hasta ahí ha podido llegar. Ella sigue con su idea de que hay que topar el precio de los artículos que formen parte de la cesta de la compra. Pero fíjense, lo hace de una manera que a mí me cuesta mucho entender. Es verdad que no soy un experto en la materia y a lo mejor me columpio, pero en fin, si me equivoco, que por favor alguien me saque del error y yo no tendré ningún inconveniente en rectificar. Lo que dice Yolanda Díaz, ya lo sabemos de estos últimos días, es: no se trata de imponer unos precios límites, porque eso sería ilegal, diga lo que diga Ione Belarra. Se trata de llegar a un acuerdo con los distribuidores para que en las grandes superficies se puedan, por vía del acuerdo, moderar los precios. Y entonces le dicen hoy desde el gobierno, hombre, se lo dice por ejemplo Patxi López, le dice, hombre, hay que tener un cierto cuidado, porque si hacemos eso, quien va a salir perdiendo serán los pequeños comerciantes. Y entonces, ante esa consideración, fíjense la extraña manera de razonar, en mi opinión extraña, de la vicepresidenta del gobierno. El esfuerzo se lo pedimos a las grandes distribuidoras y no al pequeño comercio, que no tiene capacidad de realizar lo que hoy les hemos pedido. Pequeño comercio al que, por cierto, aprovecho para decirles que debemos de acudir al comercio de proximidad de nuestros barrios y de las zonas en las que vivamos. ¿Y por qué voy a acudir a un pequeño comercio si ellos no pueden, competir con los precios de esos artículos de primera necesidad que usted quiere pactar para los grandes distribuidores? Esto es lo que no entiendo. O sea, usted no quiere perjudicar a los pequeños comerciantes, me parece fenomenal. Dice que a los pequeños comerciantes no les puede pedir ese esfuerzo que sí que le pide a los grandes distribuidores. La consecuencia lógica es que si se llegara a ese acuerdo, en las grandes superficies, en los grandes supermercados, íbamos a poder encontrar esos artículos más baratos que en el pequeño comercio. Y sin embargo usted me pide que... En Es Radio. Informativamente, lo más reciente y también lo más preocupante nos tiene que llevar inmediatamente a el Reino Unido, porque hay una profunda preocupación a propósito de la salud de la reina de Inglaterra, Isabel II. Hace aproximadamente hora y media, no llega a 2 horas, ha trascendido la noticia de que la reina Isabel II estaba bajo supervisión médica en el castillo de Balmoral. Y poco tiempo después, la que ya es premier británica, la primera ministra del gobierno británico, que es la última persona que se ha fotografiado con ella. Hace tan solo 2 días veíamos la foto de Liz Truss en Balmoral con Isabel II, y la verdad es que no tenía pinta la reina de Inglaterra de estar en una situación ni muchísimo menos terminal. Bueno, pues Liz Truss en Twitter ha colgado un mensaje que dice textualmente: todo el país está profundamente preocupado por las noticias del Palacio de Buckingham a la hora del almuerzo. Mis pensamientos y los pensamientos de las personas de todo el Reino Unido están con Su Majestad la Reina y su familia en este momento. Y poco tiempo después, el speaker del Parlamento británico, Sir John McFall, ha hecho una declaración pública que sonaba casi, escúchenlo, a despedida. Sé que hablo en nombre de todos cuando digo que enviamos los mejores deseos a Su Majestad la Reina y que ella y la familia real están en nuestros pensamientos y oraciones en estos momentos. Y a la espera de si hay algo más, diré gracias, Majestad. Bueno, insisto que tiene todo el aroma de ser una despedida. Ese gracias, Majestad no se puede interpretar fácilmente de una manera muy distinta. Hay algunos otros síntomas que añaden preocupación al estado de salud de la reina. Por ejemplo, la BBC ha interrumpido su programación para ocuparse del estado de salud de Isabel II, y además toda la familia real británica se ha concentrado en Balmoral, y yo creo que están esperando el momento final. Pero tampoco quiero, por supuesto, precipitar acontecimientos. Eva Martínez, corresponsal en Londres, bienvenida, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué es lo que se rumorea por allí? ¿Cómo ves las cosas? Pues puedo contaros que yo estoy ahora mismo delante del Palacio de Buckingham, que no es lógicamente donde está la reina, sino que está en su castillo de Balmoral, como sabéis. Y el campamento que se está montando es ya muy intenso. La mayoría de la prensa internacional están diciendo que tiene que abandonar porque se van a instalar las carpas habituales de los grandes acontecimientos. También puedo contaros que los permisos de grabación que generalmente tenemos los periodistas para poder grabar aquí en Buckingham, dentro de poco nos han informado ya de que no van a aplicar. Es decir, parece que está teniendo lugar una infraestructura que podría ser preventiva, pero efectivamente las señales están ahí. En Reino Unido se teme ya lo peor, puesto que hemos visto el comunicado de la primera ministra, del arzobispo de Canterbury, que es la principal autoridad de la Iglesia de Inglaterra, de la cual lógicamente Isabel II es la jefa.
Hemos escuchado también, como decís, al presidente de la Cámara de los Comunes. Tenemos al personal de la BBC vestido de negro, que es una de las grandes señales protocolarias, con lo cual podríamos estar ante los prolegómenos de la confirmación. Una de las señales principales es que no solo sus hijos están ya en Balmoral y también su nieto, el príncipe Guillermo, sino que los duques de Sussex, Harry y Meghan, están en dirección allí. ¿Y esto por qué importa? Porque lógicamente no hay contacto entre estos y la familia. Y el hecho de que estén dirigiéndose hacia Escocia, un lugar que no iban a visitar ni siquiera para ir a ver a la abuela del príncipe Harry, es señal de que efectivamente la situación es seria. Fíjate que tuvimos un síntoma de cierta preocupación cuando supimos que por primera vez en la historia de la monarquía británica una primera ministra, en este caso un primer ministro, hablando en plan genérico, no iba a Buckingham a presentar, digamos, sus respetos a la reina, sino que iba a Balmoral. Es decir, que la reina no se trasladaba a Buckingham para cumplir con sus labores institucionales. Sin embargo, en la fotografía que se publicó inmediatamente después de ese encuentro, durante ese encuentro, no se percibía un estado tan terminal, tan calamitoso de la reina Isabel II. ¿Había rumores de que la situación era tan grave, Eva? No de que la situación fuese tan grave, o por lo menos no más de lo que se sabía. Lo que siempre se ha alegado desde el Palacio de Buckingham son los consabidos problemas de movilidad. El motivo por el que se había decidido apostar por Balmoral en lugar de Buckingham para la toma de posesión de la nueva primera ministra era para, según el Palacio, atraer certidumbre, es decir, que no hiciese falta el lunes por la noche a cancelar los planes y modificarlos de última hora por un problema de última hora, como decía, es decir, que la reina estaba más o menos en la suficiente salud como para hacerlo. De hecho, se había dicho que era ella precisamente la que quiso afrontar la ceremonia habitual de la salida del primer ministro y de la entrada del nuevo, pese a que podría haberla delegado en su hijo Carlos, que es algo que hemos visto ya varias veces este año. Los rumores aquí, la verdad, no merece la pena tampoco darle demasiada intensidad a las especulaciones. Es que podría haber ocurrido algo esta mañana que efectivamente recomendó al Palacio de Buckingham confesar lo que está ocurriendo, porque aquí lo más importante es que Buckingham nunca comenta sobre la salud de la reina, solo a posteriori. Habíamos escuchado el pasado otoño que la monarca había estado en el hospital, pero solo lo informaron una vez que ya había abandonado el hospital y que lógicamente se podría traer una especie de calma a la situación. El comunicado de esta mañana ha llamado la atención, llegó justo después de un comunicado muy importante de la primera ministra sobre las ayudas que se van a dar a la energía y, lógicamente, eso en sí mismo es una señal de que estamos hablando de algo más que de un problema como los que la monarca ha tenido hasta la fecha. Déjame que te haga una última pregunta comprometida que puedes perfectamente no responder, Eva, pero tú que conoces muy bien el protocolo de lo que es la realeza en el Reino Unido, lo que, digamos, la conducta de la familia real, el modo que tienen los medios de comunicación de tratar asuntos tan delicados, ¿sería impensable que se hubiera producido un hecho ya irreversible, que estuvieran esperando a que estuviera toda la familia cerca para darlo a conocer? No sería impensable en absoluto, y de hecho aquí se considera que esa puede ser una de los motivos por los que estaríamos esperando. El hecho de que quieran tener a toda la familia reunida, que sea la familia la que formalmente y oficialmente sea informada y que a partir de ahí, con ya todos los protocolos preparados para salir en acción, se dé la noticia a una nación que lógicamente va a estar en absoluto shock durante varios días. No recuerdo exactamente el número, pero creo que 9 de cada 10 británicos no conocen. ¿Tienes una casa y más de 65 años? ¿Te gustaría hacer esos proyectos que siempre deseaste, pero necesitas dinero para hacerlos? Para esto y mucho más, descubre Hipoteca Senior, un servicio de Óptima Mayores para que tu vivienda te proporcione una mejor jubilación y tu casa seguirá siendo tuya. Infórmate gratis en el 900-800-864 o en hipotecasenior.es. La vida sin Isabel II, entonces estamos hablando de una situación en la cual, pues además de un duelo nacional, es un gran cambio constitucional. La popularidad del príncipe Carlos no es la de su madre y podríamos aventurarnos a tiempos muy, muy complejos en Reino Unido, donde no olvidemos acabamos de cambiar también de primera ministra y esta tampoco ha pasado por las urnas, con lo cual la situación en Reino Unido es para tomar en serio. Bueno, pues muchas gracias, Eva, por esa comunicación. Naturalmente estaremos muy en contacto durante los próximos minutos y en el momento en el que haya algo nuevo que contar, estableceremos comunicación contigo. Un saludo muy cordial y sí, muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Bueno, esta es la noticia que en este momento concita más interés y más preocupación, también la más cercana en el tiempo, pero si volvemos los pasos sobre la actualidad de nuestro país, nos encontramos también con la confirmación de algo que se esperaba. Hoy había
una reunión previamente establecida para ver si el Consejo General del Poder Judicial nombraba, como quería el Gobierno, a los 2 magistrados que le corresponden al Tribunal Constitucional. Ya se sabía, ya se intuía, ya lo contábamos ayer, ya había suficientes datos que nos permitían pensar que un sector bastante numeroso de vocales iba a impedir, y así lo ha hecho, que hoy se produjeran los nombramientos. Porque querían más tiempo, porque no consideraban que el Gobierno tuviera que marcarle el ritmo, porque alcanzar un consenso es una cosa complicada, y de hecho se han adoptado en la reunión de hoy del Consejo General del Poder Judicial unas reglas de procedimiento. Y esas reglas de procedimiento establecen algunas cosas como que, por ejemplo, la convocatoria del Pleno, que tenga que elegir a esos 2 magistrados, tendrá lugar, dice textualmente el comunicado, cuando lo acuerde el presidente por propia iniciativa. No vale que el Gobierno le diga al Consejo General del Poder Judicial cuándo se tiene que reunir o cuándo tiene que alcanzar un acuerdo. También cabe la posibilidad de que lo soliciten 5 miembros. Y una vez convocado el Pleno, los vocales podrán presentar propuestas de candidatos adicionales hasta el mismo momento, porque cuando se convoque el Pleno, esa convocatoria tiene que incluir, dice el párrafo tercero de este comunicado, la candidatura de 2 miembros del Tribunal Constitucional. Luego, una vez que se produzcan esas propuestas iniciales, cada vocal tiene la posibilidad de ampliar esa posibilidad. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que hasta que no se madure una candidatura de consenso de esos 2 nombres, no habrá reunión. Y no sabemos cuándo se va a producir esa maduración, digamos, de ese acuerdo que el Gobierno quería para ahora, pero que no se va a producir hasta ahora. Ya se sabía de alguna forma que esto iba a ocurrir, y yo creo que las partes implicadas, es decir, los partidos que tenían que haber pactado la renovación en su tiempo y forma del Consejo General del Poder Judicial, lo daban por hecho. Las declaraciones de ayer de Carlos Lesmes diciendo que o llegaban a un acuerdo de manera fulminante o él se planteaba la posibilidad de dimitir, no ha hecho que cambien las posturas del PP y del Partido Socialista. Esta mañana, por ejemplo, la portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, la señora Cuca Gamarra, hacía en voz alta esta reflexión. Y frente a nuestra buena disposición desde el primer momento, lo único que se ha encontrado ha sido la exigencia por parte del Gobierno a que mandemos unos nombres sin que importe realmente los currículums y, por tanto, la cualificación y la independencia del Consejo, y el insulto y la descalificación por parte de miembros del Gobierno o por parte del Partido Socialista, ahora mismo en palabras de Pachi López. O sea, si escuchamos al PP, la culpa de que no se haya producido la renovación es la actitud del Partido Socialista. Si escuchamos al Gobierno, si escuchamos a la ministra de Justicia, Pilar Llop, quien no tiene ninguna voluntad de llegar al acuerdo es el Partido Popular. Anteponer condiciones a la renovación del Consejo indica que no hay ninguna voluntad de renovar el Consejo General del Poder Judicial. Todo el mundo entiende que hay que cumplir con la Constitución y, por lo tanto, que se renueve con el sistema vigente, un sistema avalado por el Tribunal Constitucional, un sistema que está en nuestra Constitución y en nuestra ley orgánica. Y hay que cumplir con la ley y con la Constitución. Bueno, como pueden ver por las declaraciones que acabamos de escuchar, ya el ambiente presagiaba que la situación está donde estaba. Es decir, no hay ningún acuerdo entre los partidos políticos y tampoco se vislumbra un acuerdo a corto plazo entre los vocales que tienen que proponer el nombramiento de los 2 nuevos magistrados del Tribunal Constitucional. Con todo, las declaraciones que a mí más me han sorprendido hoy en torno a esta cuestión las ha protagonizado Margarita Robles, que es ministra de Defensa. No tiene, por lo tanto, jurisdicción en esta materia, pero ella es jueza. Y además ha sido miembro del Consejo General del Poder Judicial. Ayer Lesmes lanzó serias advertencias al Partido Popular y al Partido Socialista, a los dos. Y además, como ya saben, y acabo de recordar, él amenazó con dimitir si no se alcanzaba un acuerdo en horas 48, poco más o menos. Bueno, pues hoy Robles ha cargado contra Lesmes. Y no de manera suave, escuchen. Pues a mí me gustaría que esa vehemencia de ayer la hubiera utilizado durante estos 4 años. Porque durante estos 4 años este Consejo sabe y es consciente de que está siendo rehén por parte del Partido Popular. Y yo lo que sí que le pediría al señor Lesmes es que, como presidente que es de este Consejo, pues que cumpla también la ley. ¿Por qué me sorprende? Por 2 razones. En primer lugar, porque ella, como jueza que es, conociendo como conoce el funcionamiento interno del Consejo General del Poder Judicial y sabiendo que la Administración de Justicia está en una situación de clara confrontación con el Poder Ejecutivo, 2 poderes del Estado enfrentados,
pues lo que debería hacer, en mi opinión, en mi modesta opinión, es apaciguar. Ella forma parte del Poder Ejecutivo, pero ha sido miembro del órgano de gobierno de los jueces y por lo tanto debería tener una comprensión especialmente sensible. Que le eche más leña al fuego, que cargue contra Lesmes en este momento, me sorprende. Me parece que esto no contribuye en nada a encontrar la solución. Y luego me sorprende por una segunda razón. Y es que, fíjense, Margarita Robles ahora mismo no tiene ninguna jurisdicción en este asunto, ninguna. Ella es ministra de Defensa. Por lo tanto, no debería opinar. ¿Por qué lo digo? Porque hoy Margarita Robles ha cargado contra Yolanda Díaz, porque Yolanda Díaz ha hecho una propuesta, la de topar el precio de los alimentos de la cesta de la compra, siendo así, dice Margarita Robles, que esa no es una cuestión de su competencia. Hay ministros que son los competentes, hay ministros que son los que técnicamente saben todo, son los que tienen que tomar las decisiones. Y por tanto, yo no concibo que dentro de un órgano colegiado algún ministro quiera entrar en algo que no le corresponde a él. Porque además, está muy bien, yo sé que la señora Díaz siempre hace las propuestas como las hacemos todos, con la mejor voluntad, pero detrás hay muchos aspectos técnicos, económicos y demás que hay que conocer, que hay que saber. Chica, pues predica con el ejemplo. O sea, si Yolanda Díaz hace mal metiéndose en asuntos que no son de su competencia, ¿por qué te metes tú en otros asuntos que no son de tu competencia? Digo yo, vamos, me parece que es una mínima coherencia. En todo caso, naturalmente, Yolanda Díaz no se ha quedado callada. He escuchado estas palabras de Margarita Robles, que hay que decir que es la ministra que generalmente menos complejo tiene a la hora de establecer una confrontación directa con Unidas Podemos, y la respuesta de la vicepresidenta del Gobierno ha sido esta. Yo creo que el bolsillo de los españoles compete a todo el Gobierno de España. Bien, y hasta ahí ha podido llegar.